Buenos días, disculpen por el atraso. Bueno, ahorita tengo problemas de internet, estoy conectados con datos móviles de mi celular, pero creo que aún así podemos dar la clase. Entonces, si gustan, vamos comenzando. Para hoy tenemos la exposición del grupo de la tarea 4. No sé si ya está conectado alguno. No sé si ya se pudo conectar alguien de la exposición de la tarea 4. Sí, profe, ya vamos. Estamos esperando a Julián, creo que ya para entrar. Perfecto, gracias. Buenos días, profesor. ¿Me puede escuchar? Eh, sí, buenos días. Ok, no, es que a veces el Teams mío dura mucho en arrancar, pero ya voy a compartir la pantalla. Perfecto. Si me pueden confirmar que la ven. Sí, ahí lo podemos ver. Ok. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros, Fabián Barrientos, Nicolás Thompson, Israel Zamora y mi persona Julián Barquero, les vamos a explicar un poco de nuestra solución de la tarea 4. Eh, Esta tarea, la primera parte, lo que nos explica es que se requiere o se quiere realizar un estudio de cortocircuito en un edificio de residencias verticales. Y para hacer este circuito, para hacer este estudio, ya nos dan el circuito, el diagrama unifilar simplificado, como lo podemos observar en la imagen inferior izquierda. Recordatorios antes de realizar la explicación, los pasos para poder realizar el método de kilovoltamperes equivalentes. El paso número uno es, bueno, que el sistema eléctrico debe tener ya definida una topología de red para que se pueda dibujar el diagrama unifilar del sistema. También se debe hacer una reducción al diagrama unifilar donde se muestre solamente los elementos de interés como lo son los motores, la acometida, los generadores, conductores, transformadores y barras, y a esto le vamos a llamar el diagrama unifilar simplificado. También se aplican, luego de eso se deben aplicar las distintas ecuaciones que ya hemos visto para calcular los kilovoltamperes equivalentes de cada elemento.
Luego vamos a dibujar una flecha en medio de cada elemento y vamos a adoptar una convención en cuanto a la dirección del flujo, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Y por último vamos a combinar los kilovoltampere de los elementos de la red. Esto para poder encontrar el amperaje de falla. Bueno, entre los datos que nos brinda el problema, nos da una serie de tablas en la cual nos da las características de los diferentes elementos. Eh, Podemos ver lo de la compañía de distribución, podemos ver los motores, que tenemos motores de 480 voltios y tenemos motores de 208 voltios. Nos da una tabla con la impedancia de los transformadores y nos da una tabla con los valores de los conductores, lo cual nos va a servir a la hora de querer sacar los kilovoltiamperios equivalentes y todo el resto del problema. Bueno, la pregunta 1 nos decía que teníamos que escribir a la par de cada elemento activo y pasivo de las corrientes de cortocircuito el valor de kilovoltamperios equivalente. Entonces, bueno, por acá empezamos con el más sencillo, que es el de la compañía de distribución eléctrica, en el que simplemente se aplica la fórmula que podemos ver ahí, en la que es la raíz cuadrada de 3 por la corriente, por el voltaje de línea, lo cual nos da 71,71. Ahí era kilovoltiamperios, solo que se me fue el kilovoltios. Bueno, posteriormente pasamos a la parte de los motores. Para obtener los kilovoltiamperios o megavoltiamperios equivalentes, en este caso, lo hice así para que sea un poco más fácil de visualizar los números. Lo que se hace es dividir la potencia del motor, que aquí nos la están dando en caballos de fuerza, entre la reactancia subtransitoria. Y ahí tenemos los diferentes valores, ahí van en orden: la bomba de incendio, bomba jockey, bomba agua potable, etcétera, para los motores de 480 voltios y los de 208 voltios. Bueno, posteriormente con los transformadores se realiza algo parecido para tener los valores de kilovoltiamperios y megavoltiamperios equivalentes. Se agarra los kilovoltiamperios del transformador y se divide entre la impedancia que nos dan en PU para sacar la megavoltiamperios equivalentes. Aquí está la tabla con sus diferentes valores. Y por último, se tenía que sacar los kilovoltiamperios para los conductores, son un montón, y se utiliza la fórmula ahí que se baja, que son los kilovoltiamperios al cuadrado entre la z por la longitud y por 1000 por términos de unidad. Y ahí se ve toda la serie de los valores de megavoltiamperios equivalentes. Bueno, en la parte B nos piden completar esta tabla con los kilovoltiamperios equivalentes con aguas arriba. Como la recomendación que nos dio el profe fue reducir primero de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo. Bueno, acá están como la finalización de las reducciones que sí hay que hacer. En el diagrama unifilar que nos daban, lo dividí como parte izquierda y parte derecha. La parte derecha vendrían siendo los motores de 408 voltios y la parte izquierda vendrían siendo los motores de 208 voltios. De esta manera es más fácil reducirlo. Tenemos que, tanto para los elementos pasivos como para los activos, para los que están en serie, estos se deben sumar, perdón, de forma inversa. Y para los que están conectados en paralelo, estos se suman normalmente. Entonces, estas es como las partes finales de la reducción en megavoltiamperios, para no poner toda
la reducción, y en la diapositiva siguiente ya tenemos los valores, los resultados de esta parte. Entonces ahí se puede ver las diferentes etapas y los valores en kilovoltamperios aguas arriba. Ok, nada más para corregir un dato, esa no es kilovoltampera, ahí es megavoltampera. Ah, sí, perdón. Bueno, ahora continuando con el punto C del problema 1. En este ejercicio básicamente lo que nos piden es hacer un análisis aguas arriba y aguas abajo para poder encontrar las corrientes, la corriente simétrica y después la asimétrica. Lo que hay que tener en cuenta para poder hacer el análisis de kilovoltampera equivalente es estar consciente o conocer cómo se deben hacer los cálculos cuando se tienen elementos en serie o en paralelo. Aquí, en este tipo de diagramas, tienen un funcionamiento inverso al que es de diagramas con impedancias, porque en este caso, si tenemos elementos en serie, se van a sumar como si fueran impedancias en paralelo. Entonces, cuando tenemos elementos en serie, van a ser el inverso de la suma de los inversos de los kilovoltampere equivalentes de cada elemento. Y al contrario sucede con los elementos conectados en paralelo. Las impedancias en paralela es la suma el inverso de la suma de los inversos. Pero cuando se tienen estos elementos en paralelo, se van a sumar como si estuvieran en serie. Entonces, si es el análisis aguas abajo, vamos a iniciar desde el elemento inferior hasta llegar al elemento superior. Y al inverso, cuando es el análisis aguas arriba, que vamos a iniciar desde la parte superior del diagrama. Ya teniendo en cuenta este tipo de cálculos, las fórmulas, el resultado que nos dio a nosotros lo podemos observar en este diagrama. No vamos a explicarlo todo porque es casi el mismo paso, pero por ejemplo, aquí en la parte izquierda donde están los motores de 480, al hacer la reducción aguas arriba, nos va a quedar los elementos en paralelo, por lo tanto se tienen que sumar en serie. Vemos que es la suma en serie de las bombas y de los motores nos va a dar 1159.95 kilovoltampere, que ese se va a colocar aquí arriba, donde hacemos la reducción estos en serie. Caso contrario pasa cuando tenemos los elementos en serie. Para poder hacer el cálculo es con el inverso de la suma de los inversos. Por ejemplo, en el motor 9, que tenemos 423.81 kilovoltampere, para poder hacer el cálculo en en la parte superior, en la flecha que está arriba, para eso tenemos el kilovoltampere equivalente del motor y también ocupamos el dato del kilovoltampere equivalente del conductor, que en este caso es 22.5 kilovoltampere. Entonces, desde la parte inferior, en cuanto al método de aguas abajo, ese es el procedimiento que sigue. Si los elementos están en serie, se deben sumar en paralelo. Y si los elementos están en paralelo, se deben sumar en serie. Eso sería en cuanto al punto C. Ahora, el punto D nos pedía calcular la corriente de cortocircuito asimétrica. Para poder calcular la corriente de cortocircuito asimétrica, primero debíamos sacar la sumatoria o la equivalente de la corriente, no, de los kilovoltampere equivalente en cada elemento. Luego, con esa sumatoria, debíamos calcular la corriente de cortocircuitos simétrica, que es la potencia aparente de falla entre la raíz de 3 por el voltaje en kilovoltampere.
Con este dato, para poder calcular la corriente de cortocircuito asimétrica, se debe aplicar un factor, que ese factor, según la literatura, puede variar. Cuando es menor a 600 voltios, cuando el voltaje de nuestra red es menor a 600 voltios, se puede utilizar un factor de 1.25, pero cuando es mayor a 600 voltios, se puede usar un factor de 1.6 voltios. Sí, 1.6. Entonces, con estas dos fórmulas, procedimos a calcular las corrientes de cortocircuito asimétricas y como era una tabla muy grande, tuvimos que dividirla en tres para poder apreciarla totalmente. Entonces, así fue como calculamos las corrientes de cortocircuito asimétricas en este punto. Y a continuación vamos a hablarles del problema 2. Ok, yo les voy a hablar un poco sobre el problema 2. Bueno, ahí se ve el diagrama que nos daban para este problema. Bueno, básicamente tenemos la red, ¿verdad? 500 megavolt-amperios, 34,5 kilovolt. Tenemos un transformador principal, tenemos ¿ves? Bueno, Julián, ok, ya. Ahí vemos después el diagrama. Después acá ya podemos ver el enunciado que nos pedían pues básicamente calcular las corrientes de cortocircuito en las flechas que nos indicaban por dos métodos, por el método de PU ¿verdad? Por unidad y por el método de kilovolt amperio equivalente. Ok, yo les voy a explicar sobre el método por unidad. Bueno, ya en el caso anterior veíamos que teníamos el diagrama ya simplificado, ¿verdad? Entonces, lo que se procede es a calcular eh, la cantidad por unidad de los diferentes equipos, ¿verdad? Y partes del diagrama unifilar. Y bueno, primero con la red externa se obtiene la reactancia en PU. Se multiplica 1 por la potencia base, que en nuestro caso la potencia base va a ser la potencia del transformador principal, que son 20 kilovoltamperios, que equivalen a 20 megavolt-amperios. La red, la potencia anterior, digamos, la potencia vieja de la red, digamos, sería de 500 megavolt-amperios. Entonces, bueno, se hace la conversión, se hace multiplicación, ¿verdad? Y se obtiene el valor en 0,04 PU. Para el transformador principal, bueno, como les decía, ahí está, de aquí tomamos la potencia base. Entonces, pues básicamente vamos a obtener el valor que nos están dando ahí, porque, digamos, nos están dando una reactancia de 9%, ¿verdad? Entonces, eso para pasarlo a PU hay que dividirlo entre 100, y ahí pues vamos a obtener ese valor. Luego tenemos el primer grupo de motores, que es el M1, que son 10.000 HP. Eso equivale a 10 megavolt-amperios, con la regla que vimos en clase. Y para obtener esto en PU, nos dan la reactancia subtransitoria de 0,17, ya eso está en PU. Entonces se multiplica igual por la potencia base entre la potencia de esos motores, y se obtiene el valor en PU. El transformador secundario igual, en este caso, igual nos dan la reactancia en la impedancia en porcentaje. Entonces la pasamos a PU, nada más dividiendo entre 100. Igual hay que pasar la base, entonces se multiplica por 20, siguiente 3 megavolt-amperios, que es el valor que nos dan. En el caso del motor 2 usamos una reactancia transitoria de 0,2, porque es un motor menor a 50 HP.
igual, ¿verdad? Se obtiene el valor en PU. Para el caso generador, de la misma forma, se da la reactancia transitoria, se pasa de base con los datos que nos dan, y así se sigue haciendo para todos los motores. Igual en el caso del grupo de motores M3, ¿verdad? Por separado, el motor de 100 HPs, 150 HPs y 200 HPs, ahí se pueden ver los valores correspondientes. Si quiere, pasamos la diapositiva. Ok, ya una vez teniendo todos esos valores en PU, entonces lo que se hace es obtener el diagrama con estos valores, ¿verdad? En lugar de tener los equipos como teníamos antes, ponemos los valores en PU. Y bueno, esa sería la forma del diagrama. Acá, digamos, entonces vamos a tener tres fallas, ¿verdad? Una falla que está justo debajo del transformador principal, ¿verdad? El de 0,09 PU. Otra falla que va a estar justo por encima, digamos, del motor M1, el grupo de motores M1, del de 0,34 PU, y otro que va a estar justo encima del motor M2, que es el de 100 PU, ¿verdad? Entonces, primero vamos a reducirlo hacia la primera flecha, que estaría debajo de ese 0,09 PU. Entonces, acá vamos a tener lo primero que, bueno, en el otro día vamos a ver, pero lo primero que hicimos fue hacer el paralelo que tenemos abajo entre el M3 y el M2, ¿verdad? Y la serie que tenemos acá arriba entre la red y el transformador principal. Y el diagrama, bueno, si quiere pasen la diapositiva ahí. El primer diagrama que nos va a quedar simplificado es este que se muestra acá a la izquierda arriba. Entonces vemos que de la reducción de los motores M2, M3, de esos grupos, nos va a quedar una impedancia de 7,0248 PU. Esto nos va a quedar en serie con la del transformador secundario. Entonces vamos a simplificar eso con una serie, ¿verdad? Normal. Y nos queda el valor que se muestra ya en el siguiente diagrama, que es de 7,4081 PU. Si vemos acá, por ejemplo, la falla va a estar debajo del 0,13 PU, ¿verdad? Entonces, si uno ve las corrientes que fluyen hacia él, todas vienen de direcciones distintas. Entonces, quiere decir que todas estas impedancias que nos quedan acá están conectadas en paralelo. Entonces, básicamente se simplifican todas estas como un paralelo y al final nos va a quedar la última impedancia, que va a ser de 0,0503 PU. Y ya con esta impedancia, entonces, procedemos a obtener la corriente de cortocircuito en PU. En este caso, digamos, bueno, el voltaje va a ser un 1, ¿verdad? Porque es voltaje base. Y dividimos entre esta impedancia y obtenemos ya la corriente, obtenemos la corriente en cortocircuito en PU. Luego vamos a ocupar lo que es la corriente base para poder obtener ya la corriente real, digamos, no en PU, ¿verdad? Porque no es un dato que nos sirva. Entonces, vamos a obtener primero la corriente base. Entonces, para eso, tenemos que tener identificado cuál es la potencia base y cuál es el voltaje base en el punto de la falla, ¿verdad? Para este caso, la potencia base va a ser 20 megavolt-amperios, entonces 20 por 10 a la 6, entre raíz de 3 por el voltaje base en este caso, que es de 13,8 kilovolt-amperios, ¿verdad? Que bueno, son por 10 a la 3, por eso. Y ahí se obtiene la corriente base, que es 836,73 amperios. Y entonces básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar esa corriente por el 19,59 y así vamos a obtener ya la corriente en cortocircuito en cortocircuito la corriente real, ¿verdad? Que es de 16.396,99 amperios. Luego, si quiere pasamos a la siguiente. En este caso, la falla 2, bueno, la primera simplificación es básicamente la misma, ¿verdad? Se simplifica primero los motores M2 y M3 en un paralelo. Se va a obtener el 7,0248 PU igual. Y igual se hace la serie de la red con el transformador principal. En este caso, el cortocircuito va a estar
encima de la impedancia de 0,34 pu, ¿verdad? Porque eso es la correspondiente al motor 1 y la flecha que se mostraba ahí. Entonces, igual, pues la simplificación se hace igual. Acá vemos, por ejemplo, ya una vez hecha la serie entre el transformador secundario y la simplificación del paralelo de los motores M2 y M3, nos quedan, si uno analiza, digamos, la, la dirección de las corrientes, ¿verdad? De dónde vienen las corrientes, vemos que estas primeras tres de la izquierda están en paralelo, entonces hace un paralelo de esas tres, obtiene este valor de 0,06005 pu, y bueno, igual es de 0,34 pu, que era el del motor. Entonces vemos que igual acá, si analizamos la falla, las corrientes vienen de diferentes sentidos, de diferentes direcciones, y vemos que entonces queda un paralelo, finalmente se simplifica, se obtiene el otro valor, ya la impedancia equivalente para esta falla. Igual se obtiene lo que es la corriente de cortocircuito en PU, que va a dar 19,5963. Luego la corriente base, igual, para este caso va a ser el mismo porque está como conectada a la misma barra. Entonces son 20 por 10 a la 6 entre la raíz de 3 por 13,8 por 10 a la 3, porque es el voltaje de esa barra. Y se obtiene igual 836,73 amperios de corriente base. Entonces, para la corriente cortocircuito real, vamos a multiplicar esa corriente base por la corriente de cortocircuito en PU. Y se obtiene igual 16.396,99 amperios. Esto porque están conectados a la misma barra que el caso anterior. Si quiere pasamos entonces ya a la última falla. En la falla 3, esta falla va a estar debajo del motor, encima del motor M2, que es el de 100 pu. Entonces, igual, en este diagrama ya se simplificó lo que fue la serie, ¿verdad? De la red con el transformador primario, ¿verdad? Con el transformador principal. Y básicamente este que está a la parte del de 100 pu es la simplificación del grupo M3, ¿verdad? En este caso igual, primero hacemos un paralelo con el 1133 pu, el 0,13 pu y el 0,34 pu, porque igual analizando se puede ver que ellas son corrientes distintas que fluyen hacia la falla, entonces son un paralelo. Ese paralelo nos va a dar 0,0138 pu, nos va a quedar en serie con el del transformador secundario. Se hace esa serie y al final vemos que nos va a quedar una conexión como si fuera en paralelo hacia la falla. Finalmente se hace ese paralelo y se obtiene abajo el último, ya la impedancia equivalente, que es 0,40934 pu. Entonces igual, para este caso, bueno, se obtiene la corriente de cortocircuito en pu, igual 1 entre el 0,4093, se obtienen 2,44 de corriente en pu, corriente cortocircuito en pu, y para la corriente base, en este caso, va a ser la misma potencia, 20 por 10 a la 6, entre la raíz de 3, ¿verdad? Para esta falla está conectada a a la segunda barra, ¿verdad? Que es de 480 voltios. Entonces, ese es el valor de voltaje base que se va a utilizar acá. Y se obtiene entonces finalmente la corriente base, que es de 24.056,26 amperios. Igual que en el caso anterior, se multiplica esta corriente base por la corriente en pu y se obtiene finalmente la corriente en cortocircuito, real, que es de 58.768,24 amperios. Y bueno, esto sería básicamente la solución del ejercicio por medio de este método del PU. Mi compañero seguirá con lo demás. Sí, bueno, básicamente la finalidad de este ejercicio era poder comparar entre los dos métodos, entonces saber que no solo existe el método de kilovoltamperios equivalentes en el mercado, sino que también existe el método por unidad y que los dos son fáciles y se pueden aplicar en el mercado. Este es el mismo diagrama de la empresa. Y bueno, si quiere, Julián, pasa un toquecillo a la siguiente diapositiva para explicar la simplificación.
Varían algunas cosas con respecto al método de PU. Por ejemplo, acá tenemos que hacer otra simplificación de los megavoltiamperios de cortocircuito. Es nada más aplicar la fórmula de potencia entre la impedancia para los equipos que están en el diagrama, y con eso obtenemos ese valor de megavoltiamperios de cortocircuito. Como vemos, en la red está en megavoltiamperios de cortocircuito digamos, en unidades de megavoltiamperios. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar todos los valores de los motores y, bueno, de todas las máquinas que están presentes a megavoltiamperios de cortocircuito y no a kilovoltiamperios, aunque también se podría hacer en kilovoltiamperios de cortocircuito. Una vez que tenemos el resumen en el diagrama de los valores de megavoltiamperios, entonces procedemos a hacer los cálculos y simplificar los circuitos. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, aquí está el cálculo de simplificación para el cortocircuito número 1, que igual que en el caso de PU hace aguas abajo del transformador principal. Bueno, como el compañero Israel explicó ya la simplificación, básicamente en esa parte son similares los métodos. Este método lleva una simplificación en la que cuando están los circuitos en paralelo se hace la reducción serie, y cuando está en serie se hace la reducción paralelo. Pero como ya el compañero explicó la simplificación, no me voy a tener mucho en este paso. Siguiente. Bueno, para el cálculo de la corriente de cortocircuito, aguas abajo del transformador 1, lo que se aplica es la fórmula que se ve ahí en la pantalla: potencia aparente en voltamperios entre raíz de 3 por la tensión, por ser una potencia trifásica. Bueno, el valor que obtuvimos de la simplificación anterior, lo que se hace es y y multiplicarlo, bueno, dividirlo entre la raíz de 3 por el voltaje de línea. En este caso podemos ver que la corriente de cortocircuito nos dio de 16.391 amperios. Comparándolo con el del compañero que explicó el método de PU, vemos que a él le dio 16.396, entonces la variación es de apenas 4 amperios en el cálculo. Siguiente. Bueno, acá este es para el cálculo de cortocircuito en el motor 1 de 58 megavoltiamperios equivalentes. Entonces, básicamente lo que se hace es simplificar el circuito, igual, bueno, el diagrama, y llegar al valor que se ve abajo, en el que podemos ver que la simplificación da 58.8 megavoltiamperios de cortocircuito en el motor 2, y la simplificación de 332.92 megavoltiamperios. Estos dos van a ser los valores que se sumen para hacer, porque están en paralelo, para hacer el cálculo de la corriente de cortocircuito en esa sección. Siguiente. Bueno, acá tenemos el cálculo de corriente de cortocircuito. La fórmula que se aplica es la misma, y como mencioné anteriormente, los dos valores que estaban en la parte inferior de la simplificación se sumaban y se dividen entre raíz de 3 por el voltaje, que es el mismo voltaje que de la barra 1 que se ve en el cálculo del transformador aguas abajo. Tenemos un valor de 6.388 amperios, que vuelvo a compararlo con el valor del compañero. En el caso del compañero le dio 16.396 amperios. Acá sí varió un poco más, probablemente por los decimales o por las simplificaciones, pero es un valor muy aproximado, y por el orden de magnitud de las corrientes, la desviación no es tan apreciable. Siguiente. Bueno, acá está la simplificación del cálculo para el cortocircuito número 3 en la parte de abajo. Vemos en la parte, bueno, en la esquina inferior izquierda vemos los valores de la simplificación. Al final da 0.2 megavoltiamperios para el motor en el que está aguas arriba, el que está la falla, y 48.63 megavoltiamperios para toda la simplificación del circuito. Estos, como en el paso anterior, van a ser los valores que se sumen para obtener la potencia equivalente, y también de esta manera obtener la corriente de cortocircuito. Siguiente. Bueno, acá, luego de sumar esas potencias aparentes, tenemos un valor de 48.83 megavoltiamperios.
equivalentes de cortocircuito, igual lo vemos entre raíz de 3 y en este caso utilizamos un voltaje de 480, que es el voltaje del transformador, bueno, de la barra que está en la sección donde se analiza el cortocircuito. Para este caso podemos apreciar que la corriente de cortocircuito es mucho más alta, 58.733 amperios. Si la comparamos con la del compañero, también varía un poco, la del compañero fue de 58.768. Sin embargo, ocurre lo mismo, por la magnitud de las corrientes, esos valores de desviación son despreciables. Algo importante a mencionar en este caso es que como el cortocircuito sea en la parte de abajo del diagrama, ahí no hay ningún equipo que pueda amortiguar la corriente de cortocircuito. Por esta razón es que esta corriente se eleva tanto. Y siguiente, por favor. Bueno, ese es el fin de la presentación. Muchas gracias a todos por la atención. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de algún compañero del grupo. No, parece que no. Muy bien, agradezco mucho a los compañeros expositores. Muchas gracias por la presentación. No se les olvide subirlas ahí al TEC Digital. Ya con esto estarían completadas los entregables de lo que son las tareas y la exposición. Ya como están todas entregadas, pasaría en estos días, ya estaría poniendo la nota correspondiente a la evaluación de las exposiciones de todas estas tareas. Entonces, para que ahí estén al tanto, ¿verdad? De cómo es esto. Entonces, no se les olvide subir ahí en el TEC Digital la presentación que han utilizado para su exposición. Por cierto, estoy revisando aquí a ver cómo están con ese entregable, porque ya con este último grupo que expuso, ya deberían estar todos con el check ahí. Muy bien, aparentemente solo faltan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan 9. Supongo que los que acaban de exponer faltan de subir esa información. O sea, falta un grupo más de subir la evidencia de la exposición. Profe, seguro fuimos nosotros. Es que cuando nosotros expusimos no estaba habilitado, entonces se lo habíamos mandado al correo. Ah, ok, entonces todavía está habilitado porque eso no he calificado a ninguno. Yo siempre espero que terminen todas las exposiciones para hacer la evaluación respectiva. Entonces, ahí tiene chance, ahí lo suben, por favor, súbalo ahí. Va a serlo una vez. Ok, perfecto. Profe, una pregunta. ¿Esta tarea 4 se sube individual o solo basta con un estudiante del grupo, del equipo? Como los grupos no están definidos con los grupos de los proyectos propiamente, porque era con máximo de 3, ahí lo suben solamente uno de los integrantes del grupo. Eso sí, no se les olvide poner en la portada quiénes son los integrantes. No es que no pusieron en la portada algunos de los integrantes, ¿verdad? Suben la tarea solo uno y entonces la tarea aparecen con 2 y después empiezan reclamos de que lo hicieron 3, ¿verdad? Entonces, eso sí no se vale. O sea, Ok, entonces, perfecto. están muy claros con eso, ¿verdad? Puedes subirlo solo uno, pero eso sí, tiene que estar muy claro en la portada quiénes son los que hicieron esta tarea 3. Muy bien. Vamos a pasar ahora vamos a ver aquí. Vamos a pasar ahorita a la parte de iluminación industrial. Esta parte de iluminación industrial la vamos a empezar con una clase que es muy general. Voy a explicarla rápidamente. El material lo he sacado de unos manuales del compañero Carlos Solís y obviamente algunos aportes míos. Y de esta parte, Carlos Solís fue un profesor que daba antes el curso de instalaciones. Ya es un profesor pensionado, no fue profesor de la escuela a tiempo completo, era un profesor parcial. Pero ya él está pensionado, ¿verdad? Y sí tenía mucha información muy relevante de iluminación y él amablemente me facilitó y me permitió el uso de la misma.
Entonces, vamos a iniciar con este tema. Esta presentación es una presentación de 63 diapositivas. Es una presentación que voy a hacerla, digamos, en algunas partes un poco rápida porque lo que me interesa es que ustedes después la puedan repasar y puedan hacer una lectura de algunas partes ahí. Pero obviamente me voy a enfocar en lo que realmente me interesa, digamos, desde el punto de vista del curso. Antes de empezar, recordarles, ¿verdad? Que ya sabemos, ya pasó la exposición de la tarea 4. Tendríamos entonces el quiz 3 el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, para que no se les olvide y lo tengan presente. Muy bien. Esta presentación, entonces, repito, vamos a iniciarla con algunas definiciones, empezando aquí con el tema de intensidad luminosa. Se define como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. Ángulo sólido lo vamos a definir al final. Al final vamos a ver cuál es la fórmula que define ángulo sólido y matemáticamente un poco a qué se refiere, ¿verdad? Y físicamente a qué se refiere también. Su unidad de medida es el sistema internacional, que es la candela. Flujo luminoso es la medida de la potencia luminosa percibida. Su unidad de medida en el sistema internacional es el lumen. Nivel luminoso o iluminancia es la cantidad de flujo luminoso que emite una superficie por unidad de área. Su unidad de medida en el sistema internacional es el lux, donde lux es igual a lumen entre metro cuadrado. Brillo luminoso o luminancia es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. Este término es interesante también detallarlo, de que los diseños de iluminación dependen mucho del tipo de color que tenga tanto cielo raso, paredes como piso. Entonces, porque el color influye en este brillo luminoso o esta cantidad de flujo luminoso que incide y es reflejada por la misma superficie. O sea, hay colores que atrapan la luz, obviamente entre más oscuro más se atrapa la luz y menos reflexión de la luz se tiene, y obviamente los colores más claros, como el blanco, ¿verdad? Son los que permiten reflejar más la luz y obviamente va a permitir que se ocupe menos cantidad de luminarias para lograr los mismos niveles de iluminación que cuando se utilizan superficies más oscuras. Dentro de lo que son términos técnicos, es importante conocer voltajes, corrientes y potencias de los diferentes luminarias, ¿verdad? Para hacer su escogencia, ¿verdad? Dentro de lo que son técnicas modernas de iluminación, bueno, la iluminación ha ido históricamente evolucionando y hoy en día tenemos más productos y cada vez tenemos más tecnologías en esos términos. Aquí vemos una evolución, digamos, sencilla, empezando con luminarias incandescentes convencionales. Luego evolucionamos a las halógenas, luego se tuvieron las fluorescentes convencionales, que eran las de tubo fluorescente, y en los últimos años hemos evolucionado a fluorescentes compactos, inclusive estar hablando ya hoy en día de luminarias LED y luminarias OLED. Ya para lo que es industria pesada, ¿verdad? Comercio, alumbrado público, estadios, centros deportivos, piscinas, etcétera, ya estamos hablando de luminarias de uso más industrial, como lo es todas las que son de descarga de gas, que son mercurio, halogenuro metálico, luz de mezcla, sodio de alta presión y sodio de baja presión. Muy bien. Vamos a hacer primero un receso de 10 minutos acá y ya continuamos con la presentación.
Muy bien, vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿No? Ok. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. Como les decía, algunas partes las voy a pasar rápido y realmente la parte, digamos, luz incandescente, es una lámpara, una bombilla que hoy en día por asuntos energéticos no se debería utilizar, pero todavía se sigue vendiendo en algunos locales comerciales, ¿verdad? Indicar que muchas veces este tipo de lámpara tiene un rendimiento luminoso muy bajo, de 10 a 30 lúmenes por watt. Se pierde mucha energía a nivel de calor y el tipo de luz generalmente es una luz cálida, es una luz amarillenta, es una luz con una temperatura de color bajo. Generalmente ronda unos 3000, 4000 Kelvin de temperatura de color. En el caso de las halogenuros halógenas, las incandescentes halógenas, son una versión mejorada de las incandescentes. Tiene un tipo de rendimiento luminoso un poco mejorado, ¿verdad? Es un poco más de eficiencia, una vida útil un poco más alargada, ¿verdad? Pero igual siguen siendo, emiten mucha cantidad de calor en el uso, o sea, no es del todo lo más eficiente. Dentro de lo que son las fluorescentes, bueno, de estas han evolucionado a lo largo de los años con diferentes tecnologías y con diferentes tamaños de tubo, ¿verdad? Que van desde los T12, T8, T5, T3, ¿verdad? En fin, ellas, por ejemplo, tienen un rendimiento luminoso aproximadamente de 20 lúmenes por watts. Es una luz más fría, o sea, con una temperatura de color más alta, ¿verdad? De 4500 a 6000 Kelvin, ¿verdad? En fin, de ellas hay muchos tipos de tecnología que han ido evolucionando. Ellas utilizaban un balastro. Ese balastro, con el uso de los años, ha ido mejorando, se ha ido mejorando con componentes electrónicos de tal forma de mejorar especialmente lo que es el arranque de la luminaria. Este tipo de luminaria, generalmente con el uso del balastro, ya con el tiempo, tardan un cierto tiempo en encenderse, queda ahí con un parpadeo la lámpara, etcétera. Entonces, ya esa tecnología evolucionó al punto de tener lámparas fluorescentes de arranque instantáneo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y posteriormente fueron ese tipo de mejoras, ¿verdad? Fueron haciendo el tipo de lámpara un poco más compacta y a nivel inclusive de tubos fluorescentes. Repito, mucho de esto lo paso rápido, ¿verdad? Lo hablo muy rápido, dado de que la idea es que ustedes puedan hacer la lectura. Por ejemplo, los balastros, los que hacen uso de balastro, internamente en el balastro se tiene un transformador. Eso hace que ese tipo de luminarias, su factor de potencia no sea exactamente unitario, sino que hay factores de potencia diferentes a la unidad, 0.9, 0.92, por ahí puede andar en este tipo de luminarias. Aquí pueden ver la lista convencional de tubos fluorescentes y cuál es su tamaño según diferentes normas en América del Norte y la parte de Europa. Ahora, ¿qué características tienen este tipo de iluminación? Con respecto a lo que son los tubos fluorescentes, los T8, T12, T8, T5, etcétera, a medida que bajamos en el tamaño del tubo, vamos mejorando los aspectos de rendimiento de la lámpara. O sea que con menos watts estamos emitiendo prácticamente la misma cantidad de flujo luminoso en donde se utiliza este tipo de luminaria.
Muy bien, dentro de lo que son la información de las lámparas fluorescentes, tenemos una tabla. En realidad la tabla se puede aplicar, esta tabla se aplica para todo tipo de luminarias. Tenemos una información importante. ¿Qué es la información que tenemos acá? La información que tenemos acá es el blanco cálido, temperatura de color 2900 a 3000 Kelvin, ¿verdad? Em, Básicamente nos dice que el índice de reproducción cromática es 40 a 70. ¿Qué es esto? Bueno, aquí esta información técnica es importante. Muchas veces uno compra una bombilla y viene cierta información, como por ejemplo temperatura y color, índice de reproducción de colores, y no le presta mucha atención. Pero es importante, especialmente para el uso que vayamos a hacer de la luz en el uso de la luminaria. Lo que quiero acotar acá es lo siguiente. En lo que es índice de reproducción cromático, entre más pequeño sea este número, quiere decir que la luz, el uso de la luminaria, a la hora de alumbrar las cosas, va a tener una mala reproducción de los colores si este índice es bajo, el índice de reproducción cromática. Entonces, por ejemplo, una temperatura de color baja, 2900 a 3000 Kelvin, por ejemplo, es una luz muy amarillenta que obviamente los colores no se logran apreciar como son. O sea, podemos estar con una vestimenta, con una prenda verde y realmente no se ve verde, ¿verdad? La prenda como tal, sino que se ve colores distorsionados, ¿verdad? Y difícil de identificar. Entonces, es importante tener esto en cuenta, especialmente porque hoy en día muchos de los procesos industriales requieren sistemas de control por visión, ¿verdad? Donde se hace importante, digamos, el uso de la reproducción exacta de los colores. Entonces, como pueden ver, si tenemos una luminaria con una temperatura de color alta, 6000, 6500, 7000 Kelvin, por ejemplo, podemos estar logrando un índice de reproducción cromática, o sea, un índice de reproducción de los colores bastante bueno, ¿verdad? Entonces, un 100% quiere decir que podemos ver casi a un equivalente de luz de día la reproducción de los colores. Entonces, esta información, repito, es importante a la hora de tomar en cuenta el diseño. O sea, queremos o no una reproducción fiel de los colores, la actividad o proceso productivo donde estemos utilizando ahí la luz lo requiere, en fin. Entonces, creo que sí es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta esos detalles. Muy bien, entonces en lo que son fluorescentes compactos, bueno, los fluorescentes compactos han ido evolucionando digamos, a lo largo de los años. Perdón, los fluorescentes han ido evolucionando a lo largo de los años hasta obtener en los últimos, creo yo que fueron en los últimos 15 años, empezó a aparecer la tecnología fluorescente compacta, donde a lo largo de estos años ha ido desplazando el uso de bombillas incandescentes. Esto se ve como bombillos ahorradores de energía. De hecho, sí fue como se empezaron a comercializar y en realidad sí venían con ese fin y son para ese fin, dado de que, como les decía, la luz incandescente tiene una baja eficiencia y mucha pérdida en calor, y este tipo de bombillos, aunque siguen emitiendo calor, pero su rendimiento es muchísimo más notorio, ¿verdad? Al punto de que logramos la misma cantidad de luz con una bombilla incandescente, pero con un consumo muchísimo menor en términos de energía. Este tipo de bombillas, o como toda tecnología, cuando inicia es relativamente cara y a lo largo de los años, a como empieza a aparecer nuevas tecnologías en iluminación, estas tecnologías empiezan a hacerse un poco viejas y por lo tanto se empieza a abaratar sus costos. Por ejemplo, hace 15 años era muy difícil, digamos, no era tan accesible para muchas familias
el hecho de poder colocar bombillas fluorescentes compactas en sus casas. Ya hoy en día, digamos, empieza a ser más común y es un poco lo que más predomina, dado de que permiten ese detalle, ¿verdad? Ahorrar energía. Muy bien. Ya para lo que son la industria, digamos, o un uso más pesado, ya tenemos entonces lámparas de descarga de gas. Todo lo que es descarga de gas, vamos a emplearlo para instalaciones deportivas, bodegas, alumbrado público y algunos centros comerciales en algunas zonas, algunos plantas, digamos, procesos productivos, etcétera, ¿verdad? Podemos estar utilizando este tipo de lámpara. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la primera, que es de mercurio. Es una lámpara que el rendimiento luminoso es de 30 a 60 lúmenes por watts. Es una luz azulada. Tiene un índice de reproducción de los colores bueno, ¿verdad? Un IRC bueno. Uno de los problemas que tiene este tipo de luminaria es que tarda un cierto tiempo en arrancar la lámpara, y eso lo podemos ver en lo que es alumbrado público. Básicamente, la fotocelda activa la lámpara y ella alcanza su rendimiento luminoso después de unos cuantos minutos de encendida la lámpara. Las lámparas de descarga de gas halogenuro metálico, bueno, aquí tenemos un rendimiento luminoso de 70 a 90 lúmenes por watt. Obviamente es un mejor rendimiento, es un índice de reproducción de los colores alto, ¿verdad? Y eso la hace adecuada para ciertas aplicaciones, por ejemplo, en lo que son estadios, todo lo que son gimnasios, algunos centros comerciales, ¿verdad? Vamos a poder estar haciendo uso de este tipo de lámpara, que como pueden ver, el rendimiento luminoso es bueno, de 70 a 90 lúmenes por watt. Muy bien, vamos con lo que son lámparas de luz de mezcla, ¿verdad? Esta tiene un rendimiento luminoso de 30 a 40 lúmenes por watt. Es como una especie de híbrido entre mercurio e incandescente, ¿verdad? Entonces es una bombilla que también es una opción que podemos tener ahí para ciertas aplicaciones. Con respecto a lo que son lámparas de descarga de gas, bueno, estas de sodio, por ejemplo, de alta presión, es un rendimiento luminoso bastante bueno, verlo entre 115 a 130 lúmenes por watts, pero tiene el detalle que es una luz muy amarillenta y su índice de reproducción de los colores es muy, muy bajo. Generalmente este tipo de lámparas se utiliza a nivel arquitectónico exterior, ¿verdad? Para alumbrar edificios o alumbrado público o algunos parques, por ejemplo. Se puede estar utilizando este tipo de lámpara. Aquí vemos una imagen, un poco el uso de ese tipo de lámpara. Como pueden ver, es una luz amarillenta. Y la última, digamos, dentro de esta lista tenemos sodio de baja presión, donde tenemos el mejor rendimiento, es de 180 a 200 lúmenes por watts, pero la característica negativa de él es un índice de reproducción cromática muy bajo, ¿verdad? Lo que hace que la reproducción de los colores no sea la adecuada. Aquí vemos una imagen del uso de este tipo de lámpara. A continuación vemos un resumen de las diferentes tipos de luminarias que hemos visto, ¿verdad? Al menos a nivel de rendimiento luminoso. Y como vimos, la última, la de baja presión, tiene un rendimiento luminoso bastante bueno, pero el índice de reproducción cromática de los colores es bastante deficiente. Muy bien, ahora bien, no solamente esto existe, ¿verdad? Esto es muy general, como les decía. Ya hoy en día podemos estar hablando de iluminación LED y OLED.
uno de los grandes problemas que tiene ese tipo de tecnologías es su alto costo, su inversión inicial es muy alta, pero tenemos la ventaja de que el ahorro energético es muchísimo mayor, o sea, es bastante significativo. Entonces, siempre que tengamos en ¿cómo es que se llama? En el diseño, el diseño eléctrico de un edificio comercial que va a hacer uso de gran cantidad de unidades de iluminación, deberíamos estarle apostando ahí por un estudio, por el uso de luminarias LED, y si se pudiera OLED, ¿verdad? Pensando en lo que es ahorro energético, inclusive su alta inversión puede estar claramente justificada si hacemos un estudio financiero en el tiempo sobre ese tipo de inversión comparada con otras tecnologías. Muy bien, con respecto a lo que son criterios de escogencia de lámparas para ahorrar energía, entonces hay que tomar en cuenta el valor de rendimiento luminoso según aplicaciones estándar. Grandes naves, gimnasios, supermercados, estadios, industria. Entonces, aquí hay que buscar cuáles son nuestras prioridades a la hora de escoger. Aquí les doy unas sugerencias, por ejemplo, para este tipo de casos, la prioridad sería halogenuro metálico y en segunda instancia mercurio. Con respecto a lo que son bodegas de gran volumen, que no hay inspección, prioridad sodio de alta presión, que no hay inspección, se refiere a que obviamente ya se sabe que no importa el índice de reproducción de los colores, pero son preferibles las de sodio de alta presión, aunque el índice de reproducción de los colores no es buena, pero es preferible dado a que su rendimiento luminoso es bastante bueno. Segunda, halogenuro metálico y tercera, mercurio. Zonas residenciales y comerciales tipo tienda, fluorescentes delgados con balastro electrónico o bien fluorescentes compactos, ¿verdad? Mini halógenos de baja potencia y ojalá lo menos posible las incandescentes. De hecho, deberían ser una tecnología completamente descontinuada, ¿verdad? Pero, repito, todavía en el mercado se sigue dando ese tipo el uso de ese tipo de bombillas. Otros criterios, sectorizar los circuitos de alumbrado por zonas de trabajo, sectorizar los circuitos de alumbrado por nivel de iluminación, es decir, dentro de una misma área mediante apagadores logramos nivel 1, nivel 2, o poner dispositivos externos, ¿verdad? También. O sea, ¿qué es lo que estoy dando a entender con esto? Que muchas veces nosotros podemos tener un cierto local o lugar que vamos a hacerle un diseño de iluminación y el mismo se puede estar utilizando para diferentes, se le puede estar dando diferentes usos. Entonces, en este sentido, es conveniente tener, con el uso de interruptores, tener acceso para conectar luminarias una cierta cantidad y con otro interruptor otra cierta cantidad, de tal forma que podemos tener encendidos unas u otras o las dos, dependiendo de la cantidad de luz que se quiere reflejada sobre las superficies del plano de trabajo. También es importante tener o contemplar dentro del diseño el uso de sensores que permitan el encendido y el apagado de forma automática de las lámparas, de tal forma que sigan, digamos, las reglas de que si hay personas, vamos a tener lámparas encendidas y si no hay personas, las lámparas tienen que estar apagadas. Algo así como está la segunda planta del edificio de electromecánica en el TEC, solamente que ese diseño para mí no está del todo optimizado. ¿Por qué? Porque ese tipo de luminarias debería estar automizado, perdón, disculpen, debería estar debidamente, digamos, controlado por unas fotocelda, ¿verdad? De tal forma de que si existe luz diurna,
¿verdad? No debería estar dándose el encendido y el apagado si hay personas presentes, ¿verdad? O ausentes, ¿verdad? Entonces, al menos en electromecánica, ustedes pasan a plena luz de día por los pasillos y ahí se ve el encendido de las lámparas, ¿verdad? Cuando realmente no se necesita, porque realmente lo que se logra de aumentar la luz con la lámpara encendida, al menos en esos pasillos cuando se está de día, no es representativo y no representa un gasto en la factura eléctrica misma. Entonces, para mí ese diseño le falta, ¿verdad? Todavía se puede mejorar. Entonces, es importante que si vamos a agregar sensores, ¿verdad? También considerar dentro del diseño el uso de esos sensores. Y lo mejor sería con una fotocelda, porque inclusive la fotocelda se puede regular a tal punto de que si la cantidad de luz disminuye, ¿verdad? Si la cantidad de luz disminuye, qué sé yo, un día que está muy nublado, etcétera, la misma fotocelda entonces permita que aunque sea de día, el sistema de iluminación automático por sensores, personas presentes encendidas, personas ausentes apagadas, pueda activarse de forma automática. Muy bien, siempre la temática en estos días y en el futuro va a ser siempre el ahorro de energía. Como futuros ingenieros debemos siempre pensar en proyectos verdes, ¿verdad? Que busquen este tipo de diseño. Es más, si tanto a nivel de práctica como su ejercicio profesional, yo los insto a que siempre estén pensando en el tema de iluminación mezclado con esas otras tecnologías para no permitir la manipulación del ser humano, digamos, en el uso de ciertos lugares de la iluminación, que ésta pueda estar siendo encendida o apagada cuando por personas, digamos, provocando en algunos casos desperdicio. Entonces, como les decía, siempre debemos estar buscando ese diseño óptimo en el uso de la energía a través de lo que es el proyecto de iluminación. Muy bien, ahora vamos a ver dos tipos de clasificaciones para lo que es los diseños de iluminación. Existen dos clasificaciones que son según la dirección de los rayos luminosos y según la distribución física en el cielo raso de las luminarias. Estos, digámoslo así, estos diseños, digamos, con respecto a la dirección de los rayos luminosos, podemos clasificar las luminarias de la siguiente forma. En lo que sería luminarias para iluminación directa, iluminación semidirecta, iluminación difusa, semi-indirecta e indirecta. Ok, ¿qué es una y cada una de ellas? Ok, empecemos con la iluminación directa. Se le llama directa a la iluminación que van de 10 a 0% el flujo luminoso hacia arriba de la lámpara, según donde esté ubicada en el cielo raso, y de 90 a 100% hacia abajo. Luego, iluminación semidirecta se le llama aquella iluminación que tenemos de 40 a 10% hacia arriba y 60 a 90% hacia abajo. Muchas veces esto lo logramos con ayuda de un difusor, ¿verdad? Entonces es un elemento adicional que tiene la luminaria que ayuda a redirigir los rayos luminosos de la lámpara. Muy bien, iluminación difusa se le llama aquella que tenemos 50% para arriba y 50% hacia abajo. Y como pueden ver, muchas veces es de tipo decorativa, tal como se ve en la imagen ahí de ejemplo. Es una iluminación más espacial. La iluminación semidirecta, tenemos de 60 a 90% el flujo luminoso hacia arriba y del 40 a 10% hacia abajo. Este tipo de iluminación es, digamos, es preferible cuando se tiene un local que se quiere resaltar, digamos, un aspecto decorativo del cielo raso, ¿verdad? Entonces, este tipo de iluminación ayuda desde el punto de vista arquitectónico, ¿verdad? A hacer más
más lujoso, digámoslo así, o verlo de una forma más lujosa, digamos, la ambientación de ese local. Iluminación, y para finalizar esta clasificación, con respecto a la dirección de los rayos, tenemos la iluminación indirecta. La iluminación indirecta se refiere a 90 a 100% hacia arriba y de 10 a 0% hacia abajo. Muy bien, la otra clasificación que se hablaba, recuerden que eran dos, una con respecto a la dirección de los rayos luminosos de la luminaria, y la segunda clasificación es con respecto a la distribución en el cielo raso. Dentro de esta clasificación tenemos el siguiente, que es el alumbrado general, alumbrado localizado, alumbrado complementario y alumbrado suplementario. Muy bien. Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? Bueno, el alumbrado general es el alumbrado que más típicamente se utiliza. Y es más, los dos métodos iniciales que vamos a ver, lúmenes y cavidades zonales, partimos de la premisa de que el alumbrado que vamos a hacer es un alumbrado general. Entonces, es un alumbrado con distribución a lo largo y uniforme y a lo largo y ancho del cielo raso. Y es un uso general multipropósito. Con respecto a lo que es el alumbrado localizado, ¿verdad? Es un alumbrado donde el uso que se le va a dar al lugar que estamos haciendo el diseño no es un uso uniforme, o sea, va a tener un uso diferente en un cierto sector, ¿verdad? Esto puede ser, a modo de ejemplo, qué sé yo, un teatro, ¿verdad? Un auditorio, o qué sé yo, un aula, ¿verdad? En un centro educativo, ¿verdad? Entonces, ahí al frente de la pizarra o al frente del auditorio, entonces, aparte del alumbrado general, vamos a tener un alumbrado localizado, ¿verdad? Para ese sector ahí en particular. Alumbrado complementario puede ser parcial o total. ¿Qué es esto? Es una segunda opción de luces, pueden ser de diferente tipo o del mismo tipo del alumbrado general, pero que van a permitir reforzar los niveles de iluminación en cierto sector, en cierta zona del alumbrado general, o bien de todo el alumbrado general. Entonces, a este se le llama alumbrado complementario. Y obviamente estaría en un circuito aparte. El alumbrado suplementario se presenta cuando se debe complementar el nivel de iluminación en un área en forma transitoria. Generalmente esta se hace a nivel de pasillos. Este tipo de iluminación la podríamos estar denotando, por ejemplo, a nivel de cines, ¿verdad? A todo lo largo de lo que son las escaleras y las salidas de entrada a cines, ¿verdad? Podríamos estar viendo este tipo de alumbrado. Muy bien, hasta aquí he hablado de aspectos generales, lámparas o tipo luminarias muy generales, tipo de distribución de las luminarias, tipo de distribución de la luz de diferentes luminarias. Ahora bien, otro aspecto que interesa hablar acá en esta clase introductoria es con respecto a información técnica de las luminarias. Vean, en esta parte vamos a encontrar que cuando nosotros nos metemos en este mundo de la iluminación, cada producto, desde el punto de vista del fabricante, podemos obtener diferente información que podemos emplear en nuestro diseño, diseño eléctrico, diseño de iluminación. Y esto abarca, digamos, información técnica que podemos encontrarla tanto de forma tabulada como de forma gráfica. Y es muy frecuente el uso de esta información de forma gráfica. Entonces, con respecto a esta parte, es importante denotar que cuando nosotros busquemos la información, muchas veces la vamos a encontrar muy completa desde el punto de vista del fabricante. Nos dan tablas, nos dan gráficas y otras veces puede ser que sea un poco escueta. Solamente nos dan las gráficas o solamente nos dan las tablas. Entonces, es importante
por ejemplo, si me la dan de forma gráfica, saber cómo se debe hacer una lectura, ¿verdad? Cómo se debe hacer una lectura de, de la distribución polar de la distribución polar de la iluminación, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver a modo de ejemplo cómo se ve, para ir entendiendo un poco ese tipo de gráficas. Se supone que el elemento luminoso, o sea, la lámpara, está exactamente ahí en ese origen, y a nivel de una curva podemos ver cómo es la distribución de la luz, ¿verdad? La distribución de la luz a nivel de un cuadrante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que si revolucionamos esta figura, la que acabo de marcar en rojo, podemos ver cómo es la distribución de luz de forma angular a lo largo de los 360 grados sobre, o mejor dicho, debajo de, en este caso, de esta luminaria. Para la próxima sesión que tengamos clase de teoría, ¿verdad? Recuerden que en la próxima sección tenemos quiz. Por cierto, también vamos a iniciar en la próxima sesión, disculpen ahí comercial, vamos a iniciar con la evaluación del curso. Hasta estos días me enteré de que la evaluación del curso hay que hacerla en el horario del curso, y el profesor tiene que avisarla. Y nosotros tenemos habilitado el sistema para la evaluación del curso aparentemente los lunes. Entonces el lunes a primera hora, a las 7:30, perdón, a las 9:30, estaríamos haciendo la evaluación del curso y luego pasaríamos al quiz. Entonces, pero en la próxima clase, que continuamos con el tema de iluminación, lo que estaríamos viendo es unos ejemplos rápidos sobre cómo hacer uso de la información de este tipo de gráficas, por ejemplo, para obtener una tabla como esta, una tabla de ángulo sólido, intensidad y flujo luminoso, ¿verdad? Que, repito, esto lo podemos obtener, podemos crear. Nosotros vamos a aprender cómo crear una tabla de estas a partir de una gráfica como estas. Entonces, eso lo vamos a hacer con un par de ejemplos al inicio de la próxima sesión, donde continuamos con el tema de iluminación. Entonces, les repito, aquí podemos tener información de diferentes luminarias, ¿verdad? De forma gráfica. Ella puede ser muy variada, digamos, por ejemplo, la información gráfica que da un fluorescente es diferente a la que da digamos, un tubo fluorescente a lo que da un fluorescente compacto. La de un fluorescente compacto es más uniforme en términos espaciales, mientras que la de un tubo fluorescente es menos uniforme en términos espaciales, ¿verdad? Por la forma del tubo, obviamente. Muy bien, entonces, con información técnica, como les decía, podemos hacer, digamos, con información gráfica, podemos hacer obtener datos de esa gráfica para obtener información de forma tabulada. ¿Por qué es importante la información de forma tabulada? El tercer método que vamos a ver, que es el método punto por punto, partimos de la información de la luminaria de forma tabulada. Muchas veces ese gráfico lo más conveniente es hacerlo programado, y la forma de programarlo, muchas veces la información de la luminaria va de forma tabulada, de tal forma de que si no hay un dato de los que tenemos en la tabla, podemos con los mismos software utilizar los comandos de interpolación para encontrar las diferentes partes, digámoslo así, de estos objetivos, de estos puntos que no están específicamente en la tabla. Por ejemplo, ¿cómo sería el flujo luminoso, digamos, viendo esta tabla de un ángulo de 29.5 grados, por ejemplo? Bueno, entonces sabemos que tenemos los datos de 25 y de 35, tenemos flujo luminoso en esos valores, entonces ahí podríamos interpolar los datos, ¿verdad? Para encontrar ese valor que ocupamos. Muy bien, digamos, el ángulo sólido, para irlo detallando ahorita que veo esta imagen, el ángulo sólido define una superficie.
¿De qué trata? Por ejemplo, podemos ver una superficie aquí en el centro de una media esfera, ¿verdad? Que emite rayos luminosos y básicamente esta esfera va a tener un radio, ¿verdad? Generalmente es de 1 metro, el radio que normalmente se utiliza para describir lo que es el ángulo sólido. Y describimos dos ángulos, un ángulo alfa, que es un ángulo desde el punto de vista horizontal, y un ángulo beta, que es un ángulo desde el punto de vista vertical. Esos ángulos proyectados sobre la superficie de la esfera describen una superficie curvada, ¿verdad? Y a esto es lo que se le llama, en términos de iluminación, ¿verdad? El ángulo sólido, ¿verdad? Entonces, el ángulo sólido es un ángulo que sale a partir de dos ángulos, generalmente dos ángulos en radianes, y esos ángulos sólidos tienen unidades de estéreos radianes, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es la fórmula matemática que describe esa superficie, digámoslo así, del ángulo sólido. Eso ya casi lo vemos aquí al final de esta presentación. Otro tipo de información técnica que podemos tener de las luminarias son las gráficas isocandelas. Tal vez para entender un poco esta gráfica, vamos a explicarlo de esta forma. Imagínense que la luminaria está suspendida, está sobre ese punto central que tenemos de esta gráfica, ¿verdad? Y esta gráfica está a nivel de plano de trabajo o de piso. Si el plano de trabajo es el piso, entonces sería el piso. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, al menos de la gráfica que corresponde a este tipo de luminaria, podemos ver que me empieza a describir zonas donde se concentra la mayor parte de la luz. Y podemos ver que, por ejemplo, en el centro es aproximadamente un valor de 2000 candelas en términos de iluminación. Un poco más alejado, ¿verdad? Del centro, nos empezamos angularmente a desplazar en ese plano de trabajo con respecto al centro de la luminaria y podemos ver cómo baja el nivel de iluminación a 1600 candelas. Y ya prácticamente ciertos lugares más alejados, ¿verdad? Podemos ver cómo el nivel de iluminación cae significativamente. Entonces, este tipo de iluminación, de diagramas isocandelas, podemos ver de diferente forma cómo se da, digamos, el nivel de luz hacia ese plano, hacia ese lugar de trabajo. Con respecto a esta otra, vean por ejemplo esta, tenemos una altura H de poste, ¿verdad? Y con una altura H de poste podemos ver cuál es el nivel de iluminación, ¿verdad? Cuál es el nivel de iluminación que se da a lo largo de la lámpara, digamos, estando la lámpara. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí a lo largo de este lado, si aquí está la acera, podemos ver que aquí se da el mayor nivel de iluminación. Ya para la parte de la calzada o la carretera, el nivel de iluminación baja y básicamente la acera que está completamente al otro lado donde está la lámpara, el nivel de iluminación cae bastante, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver esa característica, ¿verdad? De forma gráfica de la luminaria. Muy bien, como les decía, en la próxima sesión estaríamos detallando más la información gráfica de las luminarias con unos 3 ejemplos ahí que estaremos haciendo uso de unas gráficas, tanto para sacar la tabla como para sacar el flujo luminoso en ciertos ángulos. Muy bien. Ya para finalizar la clase de hoy, bueno, primero que nada, no voy a explicarlo, digámoslo así, en términos muy matemáticos, el origen de las fórmulas. Ahí ustedes, si les interesa, ahí lo pueden indagar. Aquí lo que me interesa más es la interpretación del concepto y lo que interesa realmente es
el uso de la misma. Muy bien. Aquí básicamente en estas últimas diapositivas lo que se explica es lo que corresponde al ángulo sólido. Entonces básicamente, como les decía, tenemos dos especies de ángulos. Con respecto a una esfera, ¿verdad? Cuya luminaria se ubica en el centro de la esfera. Entonces vamos a tener una iluminación, ¿cómo es que se llama? Vamos a tener una iluminación hacia una superficie en particular de esa esfera que la vamos a definir matemáticamente con respecto a un diferencial de cada uno de sus ángulos, tanto verticales como horizontales. Entonces, bajo ese detalle de ángulos, ¿verdad? Vamos a tener un diferencial de estos ángulos. Vamos entonces de esa forma a tener un diferencial superficial, ¿verdad? Que va a estar definiendo el ángulo sólido. Con respecto a esta parte, entonces, aquí lo que interesa es ir definiendo esa área, ¿verdad? Que, como les decía anteriormente, no me interesa tanto, digamos, el desarrollo de la misma, sino ir viendo detalles con respecto a cómo es la fórmula, ¿verdad? Esta es la fórmula que define el área, que sería 2pi por r al cuadrado por el seno de zeta 2 menos zeta 1 medios, por el seno de zeta 2 más zeta 1 medios. Para concluir, entonces, la fórmula, ¿alguien va a preguntar? ¿No? Ok. Entonces, para concluir con la fórmula del ángulo sólido, ¿verdad? Que esta fórmula la vamos a estar aplicando en esos ejercicios que les comentaba. Entonces, vamos a pasar con ayuda de dos ángulos que vamos a definir como zeta 2 y zeta 1. Vamos a definir ese par de ángulos para ir depurando, digámoslo así, cómo va a ser ese ángulo sólido, ¿verdad? Ese ángulo sólido, W, ¿qué lo define la fórmula? 4pi por el seno de zeta 2 menos zeta 1 medios por el seno de zeta 2 más zeta 1 medios. Ese ángulo sólido es el que vamos a ocupar para poder definir el flujo luminoso sacado de una gráfica polar de la luminaria. Pero repito, eso va a quedar más claro en la próxima sesión de clase que continuamos con el tema, cuando veamos esos, si no me equivoco, son máximo 3 ejemplos que tengo de eso para explicar ese detalle. Muy bien, de mi parte, eso es, digamos, rápidamente así, la introducción del tema de iluminación, para poder ingresar a las dos diapositivas faltantes, que en ellas vamos a ver los dos temas siguientes, que son los métodos propiamente. Uno es el método de los lúmenes y el otro, la otra clase abarca los dos métodos restantes, que es el de KVAs equivalentes y el de punto por punto. Entonces, de esa forma estaríamos abarcando el tema de iluminación, en realidad viendo tres métodos, porque si mezclamos el uso del Dialux, ¿verdad? Estaríamos viendo esos tres métodos. Entonces, esta primera clase era muy general, aprender qué es, bueno, los tipos de iluminación que hay, que realmente puse una lista muy limitada entre incandescentes, fluorescentes y descargas de gas, pero en realidad en el mercado hay un volumen muchísimo más amplio, si incluimos las nuevas tecnologías LED y OLED, ¿verdad? Muy bien. Entonces la idea es entender que hay datos técnicos, vamos a detallarlos con los ejemplos en la próxima sesión, esos datos técnicos, y ver cómo a partir de estas informaciones técnicas ya podemos empezar a ver las fórmulas de flujo luminoso, niveles de iluminación, ver la norma de iluminación, la INTE ISO, y a partir de toda esa información, bueno, empezar a hacer la estrategia de cada uno de los métodos para encontrar el número de luminarias que ocupamos por aposento que estemos haciéndole el diseño de iluminación. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? Ok, entonces, de momento eso sería todo de mi parte.
agradecerles la presencia y recalcarles, ¿verdad? Que para la próxima sesión tendríamos el quiz, ¿verdad? Y la evaluación del curso por parte del estudiante. Muy bien, que pase muy bien. Hasta luego. Profe, yo nada más tenía una consulta de para cuándo está la fecha de entrega del proyecto. El proyecto, si no me equivoco, la redacción decía que en la semana 15, estamos semana 13, ¿verdad? Entonces, semana 15, de hecho, agradezco la pregunta. Semana 15 tenemos la entrega del proyecto. Semana 16, la idea es que en la semana 15 ir haciendo algunas, ir viendo algunas presentaciones, ¿verdad? De los videos que hicieron de los proyectos, ¿verdad? Vamos a ver, espero que me dé tiempo, ¿verdad? De terminar. Si no me da tiempo, ahí, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo a ver cómo hacemos, ¿verdad? Pero sí está para la semana 15 el examen, el único que está programado del curso. En realidad, digamos, los quizzes que hemos realizado, yo les llamo quizzes, pero son exámenes que abarcan pequeños temas, ¿verdad? O digamos, del curso. Y ahora tenemos ya un examen un poco más global que nos va a marcar, digamos, un poco más en el diseño con respecto a eso. Que yo espero que lo podamos hacer en la semana 16 para que ya ustedes tengan todos los entregables del curso, finalizando ya la semana 16. Ya solo queda ahí, en esa fecha, el trabajo del profesor, lo que sería la calificación, ¿verdad? De los trabajos tanto de ese proyecto como del examen, ¿verdad? Y obviamente ahí el asistente que me ayuda con la labor de asistencia, ¿verdad? Digamos, revisando lo que son los quizzes y las tareas. Con respecto a lo que son por cierto, aprovecho de una vez, se me olvidó mencionarlo en el grupo de la mañana, pero como ven, yo siempre hago uso de un asistente. Por aquello, a mí los asistentes, como doy uno de los últimos cursos de la carrera, mis asistentes solo duran un semestre. Entonces, si a alguien le interesa ahí, finalizando el curso, ¿verdad? Le interesa la asistencia para el siguiente semestre. Obviamente el que le va a interesar es aquel estudiante que obviamente ganó el curso, cumplió el requisito de la nota y no va para práctica, ¿verdad? Porque es muy difícil estar como asistente y en proyecto de graduación. Pero entonces ahí les paso ese aviso por si a alguien le interesa ahí, finalizando el curso, ahí me puede escribir. Muy bien, que pasen muy bien. ¿Para qué día de la semana 15 quedaría, digamos? ¿Para el miércoles o el lunes? Sí, dejémoslo para miércoles a más tardar. Correcto. Profe, ¿y el examen final también sería miércoles de semana 16? Definámoslo la próxima semana es 14. Definámoslo lunes de semana 15, pero lo más seguro sea lunes. Es que todavía no lo tengo planificado, por eso no te puedo dar una respuesta. Entonces, no sé cuánto lo voy a planificar en tiempo. Entonces, pero ya cuando lo tenga un poquito más planificado, yo les aviso. Yo te contesto. Ok. Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Ok. Entonces voy a tener la grabación. Que pasen muy bien. Se cuidan, ¿verdad? Vean que